Tasas de interés hipotecarias de inversión inmobiliaria. Prepárese, porque es hora de aumentar las apuestas con las tasas de interés de las hipotecas inmobiliarias. La demanda de hipotecas es derivada de la demanda en la demanda de bienes inmuebles es lo que provoca la demanda de hipotecas. O en otras palabras, no habría demanda de hipotecas si no hubiera demanda de los bienes inmuebles. Los bienes raíces son los que causan la demanda de las hipotecas. Las preguntas son, ¿cuánto pagarán los prestatarios por el uso de los fondos? ¿Qué están dispuestos a aceptar los prestamistas por el uso de los fondos? En otras palabras, en una configuración de oferta y demanda, ¿qué va a ser, en parte, lo que va a causar las tasas de interés que se establecerán en el mercado? La cuestión es, si los prestatarios están buscando pedir dinero prestado para financiar la compra de una casa, ¿qué están dispuestos a aceptar en términos de la tasa de interés, que va a ser, en esencia, el alquiler sobre el poder adquisitivo del dinero que se necesita para comprar la casa? Y en el lado de los prestamistas, van a estar del otro lado de la mesa aquí. ¿Qué están dispuestos a aceptar con el fin de extender el préstamo para que el prestatario luego use ese dinero para comprar la casa? En esencia, estás hablando de algo similar al alquiler aquí, ¿verdad? El prestamista está dando algo que el prestatario va a utilizar. Van a usar el poder adquisitivo que tienen para pagar eso en el futuro, más, en esencia, el alquiler, que va a ser básicamente intereses. Entonces, ¿cómo se establece o entra en juego esa tasa de interés? ¿Componentes de las tasas de interés hipotecarias? Primero vamos a enumerar los componentes, y luego analizaremos algunos de ellos con más detalle. Por lo tanto, los componentes de las tasas de interés hipotecarias incluyen la tasa de interés real, la expectativa de inflación, las tasas de interés nominales, el riesgo de impago, el riesgo de tasa de interés, el riesgo de pago anticipado, el riesgo de liquidez y el riesgo legislativo. Entonces, la tasa de interés real, es la tasa de interés real, ajusta la tasa de interés de mercado observada por los efectos de la inflación. En otras palabras, si miras un préstamo o algo así, y el préstamo dice que es del 5%, pero crees que va a haber inflación, que va a ser la devaluación del dólar, lo que significa que el poder adquisitivo del dólar disminuirá, entonces la tasa real podría ser el 5 menos, en esencia, el 2% que estaría considerando en ese caso. Sin embargo, esto es algo difícil de medir, porque es muy difícil saber exactamente cuál es la disminución del poder adquisitivo del dólar. Por lo tanto, es posible que necesite algunas estimaciones para obtener la tasa de interés real y hacer ese cálculo. Refleja el valor del poder adquisitivo de los intereses pagados por una inversión o préstamo, y representa la tasa de preferencia temporal del prestatario y el prestamista. Debido a la inflación, las tasas no son una tasa real prospectiva constante. Las tasas reales deben basarse en estimaciones de la inflación futura esperada durante el tiempo hasta el vencimiento de un préstamo o inversión. Así que, de nuevo, es algo que va a requerir en algún tipo de inversión, en algún tipo de estimación, porque no lo sabemos exactamente. Nadie sabe cuál será la inflación real, pero sabemos que, en general, habrá inflación en condiciones normales. Por lo tanto, la inflación es el aumento constante de los precios de los bienes y servicios durante un periodo. Así que sabemos que, en general, en Estados Unidos, esperan, básicamente, que la inflación esté entre el 1 y el 3%, posiblemente el 5%, durante un corto periodo de tiempo, o algo así. Por lo tanto, esperaríamos que, dado eso, hubiera alguna disminución en el poder adquisitivo del dólar entre ese tipo de rango, en general. Y luego, si pensamos que va a haber algo fuera de ese rango, también puede serlo, pero no sabemos exactamente qué es. Nadie sabe exactamente qué es eso. Así que tenemos que hacer estimaciones para considerar cuál podría ser la inflación. Por lo tanto, la inflación reduce el poder adquisitivo, o la cantidad de algo que se puede comprar con moneda. Así que, obviamente, como un dólar hoy, no compra tantas cosas como un dólar dentro de un año, debido a la devaluación del dólar, debido a la inflación. Debido a que la inflación reduce el valor del efectivo, alienta a los consumidores a gastar y abastecerse de artículos que tardan más en perder valor. Entonces, si se aferra al efectivo y la inflación aumenta, el valor del efectivo disminuirá. Por lo tanto, tiene un incentivo para comprar cosas que pueden conservar su valor, aunque el dólar no conserve su valor. Por lo tanto, la inflación reduce el costo de los préstamos y reduce el desempleo. Entonces, si va a haber un punto de vista de inflación, entonces pedir prestado dinero va a reducir el costo, porque cuando pido prestado el dinero hoy, si terminas en un punto de vista de alta inflación y bloqueas la tasa en el momento en que pediste prestado, en otras palabras, si pediste prestado hoy por un préstamo a 30 años a un 5% y luego las tasas de inflación suben, va a hacer que el costo de los préstamos se vaya. En el futuro,
Por lo que los préstamos más adelante tendrán una tasa de interés más alta. Y estarás pagando tu préstamo con dólares inflados en el futuro, ¿verdad? Vas a pagar tu préstamo con dólares que valen menos debido al periodo de mayor inflación que básicamente tuvo lugar. Entonces, las tasas de interés nominales, la tasa de interés nominal se refiere a la tasa de interés antes de tener en cuenta la inflación. Entonces, una vez más, en la tasa antes de tomar la inflación, la tasa de fondos federales, la tasa de interés establecida por la Reserva Federal es la tasa de interés nominal a corto plazo. Esa es la base de otras tasas de interés cobradas por bancos e instituciones financieras. Por lo tanto, es posible que veamos tasas de interés que digan, oye, vamos a tomar esta tasa y luego agregar, ya sabes, tanto por ciento. Así que van a usar eso básicamente como la línea de base del cálculo para evitar la erosión del poder adquisitivo a través de la inflación. Los inversores tienen en cuenta el tipo de interés real. Por lo tanto, normalmente van a utilizar la tasa de interés real cuando sea posible, que tendrán que estimar, en lugar de la tasa de interés nominal API, que es el rendimiento porcentual anual, es la tasa de interés efectiva, que tiende a ser más relevante para los prestatarios y prestamistas que la tasa de interés nominal o declarada. Es posible que hablemos más sobre eso en futuras presentaciones cuando consideremos comparar y contrastar diferentes tipos de opciones de préstamos. Pero la idea entonces es utilizar la tasa que sea más aplicable para la toma de decisiones. Luego tenemos la tasa de impago, el riesgo que asume un prestamista ante la posibilidad de que el prestatario no pueda hacer los pagos de la deuda requeridos, por lo que va a incumplir. En ese caso, el riesgo de impago puede medirse mediante la puntuación FICO para el crédito al consumo, y las calificaciones crediticias para las emisiones de deuda corporativa y gubernamental. Las agencias de calificación desglosan las calificaciones crediticias de las empresas, y la deuda en grado de inversión o no grado de inversión. Tenemos el riesgo de tasa de interés, el riesgo asociado con las fluctuaciones de la tasa de interés en los activos. Por lo tanto, la fluctuación de la tasa de interés dentro de las tasas de interés de los activos, y los precios de los bonos están inversamente relacionados. Tenemos el riesgo de pago anticipado, el riesgo involucrado con el pago anticipado con el retorno prematuro del principal de un título de renta fija. Por lo tanto, cuando se produce el pago anticipado, los inversores deben reinvertir a las tasas de interés actuales del mercado. El riesgo de pago anticipado suele afectar a los bonos corporativos y a los valores respaldados por hipotecas. Entonces, estás pensando en un tipo de situación de préstamo, y estás en el lado institucional de las cosas, estás otorgando el préstamo. Básicamente eres el banco, entonces fíjate si le das a alguien un préstamo a 30 años con la opción de que lo pague antes, es una especie de arma de doble filo en el lado bancario de las cosas, porque si pagan el préstamo antes, eso es genial, en el sentido de que tienes menos riesgo porque recuperaste el dinero antes. Así que recuperaste tu dinero, eso es bueno. Pero si recuperas tu dinero en 15 años y habías planeado tener el préstamo a 30 años, o algo así, entonces no estás cobrando los intereses, el alquiler del dinero durante los 30 años porque te lo devolvieron antes, así que eso va a reducir la cantidad de rendimiento que habrían recibido. O trataron de fijarse por el periodo de tiempo de 30 años. Si el dinero se devuelve antes, entonces no van a obtener el retorno del dinero. Y para estar en la misma posición en la que estaban, si no conseguían el dinero antes, tendrían que reinvertir ese dinero a la misma tasa o a una tasa más alta. Por lo tanto, deben considerar el tipo de prepago. ¿Cuál es el riesgo del pago anticipado que estaría involucrado? ¿Liquidez? Riesgo. La liquidez es la capacidad de una empresa o individuo, para pagar sus deudas sin sufrir pérdidas catastróficas. Los inversores, gestores y acreedores utilizan la medida de liquidez, los ratios de medición cuando deciden nivelar un riesgo dentro de una organización. Así que esto es, ya sabes, para determinar si pueden pagar si un inversionista individual, empresa o institución financiera no puede cumplir con su obligación de deuda a corto plazo, está experimentando un riesgo de liquidez. Y, por último, tenemos el riesgo legislativo. Los cambios en la legislación regulatoria pueden alterar las perspectivas de un negocio. La imposición de impuestos y otras regulaciones a una industria puede disuadir a los inversores. Así que, obviamente, si va a haber un entorno en el que esperamos que la legislación afecte a la zona que estamos analizando, entonces eso nos va a causar riesgos en el futuro. Siempre que pensamos en negocios, si nos fijamos en cualquier tipo de canal de negocio, siempre van a decir, oye, si va a haber incertidumbre en el futuro, eso siempre va a ser un problema, porque no sabemos cuáles van a ser las leyes en el futuro, y si van a ser favorables o desfavorables. Cuando hablamos, por supuesto, de préstamos hipotecarios, uno de los componentes principales podría ser si tiene o no la deducibilidad de los intereses del préstamo hipotecario, y cómo se desarrollará eso también. Por lo tanto, los componentes del interés hipotecario, de la tasa de interés hipotecaria en una fórmula, serían la tasa real,
más la prima por riesgos, algunos de los riesgos de los que hemos hablado aquí, más la prima por inflación.